Señoras y señores, muy buenos días. Buenas las tengan. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este podcast. Sí. A través de soliradio.com. Yeah. Nosotros somos Voces Urbanas. Es correcto, yo soy Cano. Y yo soy Daoner. Y a partir de ese momento nosotros te acompañamos. Así que esperemos que te quedes en este podcast porque la verdad es que vamos a tener un tema bastante interesante entre muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la música urbana, güey. La neta, digo, ha habido bastantes noticias ahora en la semana y en estos días, como por ejemplo la sesión que hizo el señor Bizarrap, la nueva sesión que se aventó con el Peso Pluma. ¿Qué te parece? O sea, güey, me encanta porque Bizarrap se supone, en sus inicios, se supone que era sacando lo más bizarro del rap, Simón, por eso se llama Bizarrap. Y ahora resulta que ya se hizo lo más comercial de todo. O sea, como que ya todos lo están usando como plataforma, ¿no, güey? Uno termina siendo lo que más odia, dicen. Sí, no, pues es que porque normalmente, güey, cuando uno hace lo que más odia, es lo que más te deja, güey, a veces. Lo odias tanto que termina haciendo lo que más te deja, güey. Entonces, sí, pues la neta, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro funciona la vida. Sí, ándale. Es como cuando quieres a alguien, o sea, que al principio te cae gordo a alguien y luego terminas andando con él, pero al último te termina dejando. Entonces, es lo que te digo, lo que más odias a veces es lo que más te deja, güey. Dicen que lo que menos toleras, ya vamos a sacar acá los trapos, güey. Lo que menos toleras lo tienes en tu casa. No, ¿y por qué le haces así? Sí, no, me saca de onda. No. Oye, no, pero sí, dicen que lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener, güey. ¿Será cierto, güey? Yo creo que no. ¿No? Sin embargo, existen sus excepciones. Pues es que, bro, o sea, te puedes enamorar de alguien, pero si hasta que no vives con ese alguien, realmente es que lo conoces, ¿no? Sí, la neta. O sea, igual tu mamá, o sea, estabas chiquito, bien bonito, hasta que te hiciste el baño, la neta. Hasta que también como me llora y caga. Se echa a perder, sí, la neta, ¿no? Es como, pues, o sea, ¿Te tocó esta etapa a ti como papá? ¿Sí te ha tocado cambiar pañales, güey? La neta, sí. Es que yo soy un papá ejemplar. O por lo menos tratas de serlo. Trato de serlo, sí, güey, porque a lo mejor si le preguntamos a la gente que vive cerca de ti va a decir, ni caso le pone al niño. Pero, no, la verdad es que sí. A mí me encanta ser papá y cambiar pañales no, pero como amo a mi hijo, lo hago, carnal, lo hago. ¿A ti te ha tocado cambiar pañales de algún sobrino? Digo, tú no eres papá. No, en lo personal no, güey. La neta no. Yo he visto cómo los cambian, he visto así. He abierto el pañal, eso sí. ¿Pero sí te gusta cargar a los bebés? Sí, no, a mí sí me encantan los niños. Sí, yo no me cierro a la idea de algún día ser papá. Si se da, pues qué chido. Si no, pues tampoco también qué chido, ¿verdad? Digo, porque al final de cuentas, pues yo no busco Pero ya ser que papá. los cargas y se echó a perder. Yo siempre he dicho que los niños cuando son ajenos, güey, sí uno los disfruta mucho, pero, claro. pero porque ya no lo aguanto, porque si yo te aguanto los morrillos así de repente unos cuantos minutos quizás, pero segundos. Ya de que se ponen así necios y ese rollo, porque yo no sé cómo controlarlos, güey, yo no sé cómo se activa ese chip tanto en mamás como papás a la hora de precisamente ser papás, de que toleras, güey. No lo comprende uno tampoco, de verdad. Yo creo que es el amor. ¿Será? Porque llega un momento en que, o sea, te pueden sacar de quicio. Vas manejando, vas en la llamada del trabajo y van gritando o haciendo desmadre y medio, llorando y que quieren todo y luego te van jalando. O sea, es como si todo el apocalipsis llegara a ti en un instante, ¿no? Ahora, vamos a ser honestos, güey. Y aparte, yo lo platicaba con una persona en la semana que precisamente veíamos una situación así de un niño haciendo berrinche. La persona esta me decía, no, hombre, si fuera mi hijo, yo ya lo estuviera agarrando y no sé qué, y dándole sus nalgadas y no sé qué tanto. Yo le decía, yo creo que la mayoría decimos eso. Los que no somos papás decimos eso, pero como que llega un momento en el que tanto y tanto te pone gorro el niño a veces, güey, o se pone a veces insoportable. Digo, porque como que parecen temporadas, ¿verdad? Como que se pone insoportable, que llega un momento en el que tú mismo como que ya estás, tú que juraste no ser de esos papás, llega un momento en el que te vuelves de esos papás. Te vuelves un piloto automático. Es como te desconectas así de que déjalo que llore, no voy a hacer nada. Sí, vas tú en tu rollo, ¿no? Ajá. Pero no, sí, hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, porque los niños merecen respeto, carnal, la neta. Pero, o sea, sí es el amor lo que te mantiene ahí, o sea, pero sí llegó un momento donde fueron tantas, o sea, la primera noche cuando nació mi hijo, durmió perfecto. ¿Qué dijiste? No, hombre, qué chido ser papá, ¿verdad? Este niño me salió perfecto. Pero no, de la segunda noche en delante, 3 meses
3 meses. Sin dormir, carnal. En serio, carnal. Te lo juro que ya parecía zombie y llegó un momento... Sí, me acuerdo de haberte visto en aquel entonces que estábamos en el programa de radio. Sí me acuerdo las ojeras a todo lo que... Dije, Dao, ¿te andas metiendo algo? ¿Qué onda, güey? Porque traía la ojera bien marcada, mi Dao. Bueno, fuera, ¿no? Sí, era donde no dormía, ¿no? No, en la noche me preparo unos biberones, carnal, pero machín, ¿verdad? Ando bien, ¿cómo se dice? Bien, ¿cómo se llama lo que le sale la... No, bien lactante, bien lactoso. Bien bueno, lactoso, pero bueno, no sé lactoso. si se diga lactoso, pero bueno, ustedes entendieron más o menos cómo está el rollo. Lo calostro. Oye, carnalito, pero a final de cuentas es como tú dices, el amor es una decisión. Yo lo veía en un reel que me gustó mucho de un padre, sí. que padre de religión, obviamente, él decía, el amor es una decisión, güey, a final de cuentas. Dice, porque si nos vamos a los sentimientos son cambiantes. Cambian, sí. Dice, un día quieres, un día no quieres, un día estás enojado, otro día estás triste. Dice, por eso no puede ser el amor un sentimiento, tiene que ser una decisión. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, los papás siempre te van a querer, o sea, hagas lo que hagas y andes donde andes, los papás siempre te van a esperar, siempre te van a querer, ¿no? O sea, pero porque ellos decidieron amarte, güey. Timón. Y va cambiando el amor, ¿no? También, o sea, el amor de pareja no es el mismo que el amor de tu mamá o hacia un hijo, ¿no? Sí. Eso yo lo entendí con mis papás, por ejemplo, cuando se peleaban, que de repente, pues se agarraban ahí, que de repente, pues cada quien agarraba ahora sí que su esquina y uno en medio, güey. Lucha libre, carnal. Tú el refri. Sí. Ándale, ¿no? La arena estaba de bote, casi creo. Pero a lo que me refiero es que yo en ese momento entendí que sí, la relación entre mis papás, digo, ya lo entendí ya grande, que la relación entre mis papás es una, pero que el cariño que ellos me puedan tener a mí como hijo es completamente distinto a lo que... Porque ellos se conocieron siendo pareja, güey. Claro. A final de cuentas, yo soy su hijo, que nací precisamente de ese cariño que se tuvieron en ese momento, lo que tú quieras. Y obviamente, a partir de ahí fue cuando ellos decidieron, pues, si me querían o no me querían. Pero ellos te querían. O sea, sí. Tu papá y tu mamá siempre te mostraron afecto. Sí, fíjate que mi papá, a pesar de que no vivía con nosotros al 100%, él se encargó de cierta manera de hacerme ver que realmente él me quería bastante. Y yo al final lo entendí. Digo, también fui una persona que no te lo voy a negar. Sí creció con ciertos rencores y dolor. Y yo no tengo papá. No, después vas entendiendo a lo mejor el porqué de las cosas. Pero tú no sientes que haya carencia afectiva en tu persona. No. Y que andes buscando y necesitando de ser querido y amado. Pues sí, sí estoy afecto de cariño, sí estoy falta de cariño, pero eso es por otra cosa, ¿verdad? Eso es por calentura. No porque ande buscando... No porque estás malito. Sí, no porque ande buscando afecto del otro lado. No, pero sí, a final de cuentas yo creo que es eso, güey. O sea, tú como, por ejemplo, tú como papá, que es otra de las cosas que a mí me llama la atención, la mayoría de la gente que yo conozco, con la que yo me junto, que es gente, no sé, menor de 35 años quizás, o un poquito más. Con razón te mantienes tan joven, claro, carnal. No, hombre, y luego con puras de 20, entonces puro colágeno agarro. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces resulta que yo me doy cuenta que cuando hablo, por ejemplo, contigo, güey, y te lo he dicho a ti, de que yo hablo con el Daoner y yo no me siento que seas papá, güey. O sea, yo veo a tu hijo, a pesar de que yo te veo con tu hijo de repente, o sea, no. Este vato. Este no es del Dao, o sea, no es hijo del Dao, no porque dude de que sea tu hijo, sino más bien de que no te veo como papá, güey, a final de cuentas, Simón. Y así me ha pasado con porque mantengo mi juventud fresca. Claro, tu esencia, carnal, con la que yo te conocí desde hace mucho. Pero tú, por ejemplo, cuando te dirigías con tu mamá o con tu papá, ¿hablabas distinto que cuando hablabas con tus amigos, carnal? Con mi mamá no, con mi papá casi sí. Mi papá nunca me regañó. Yo nunca vi... ¿Nunca te jaló las orejas ni te aventó nada? Nunca vi un papá que nunca tuve un papá que realmente me golpeara, o en ese sentido que me disciplinara, no que me golpeara, que me disciplinara, y no porque él avalara todo lo que yo hacía, porque había cosas en las que de plano no estaba de acuerdo. Como cuando te pintaste los pelos. Ándale, que era lo que te platicaba la semana. Pero, por ejemplo, también me pasó que mi mamá era sí la que me disciplinaba porque pues vivía con ella 100%. Entonces, obviamente, la jefa pues me tenía que meter rienda, porque si no pasaba de esa manera, pues obviamente a lo mejor yo me iba a descarrilar de alguna otra, güey. Si así, carnal, anda más perdido que ni la llorona, muchas cosas güey. han cambiado. Antes sí te daban una tunda de hasta que el cable mojado, ¿no? El chanclazo, la cachetada delante de los amigos. A veces siento que... Las greñas, uno no estaba en su casa, como cuando se enojaban los papás, como que uno entraba a una película de Saw.
Más de cuenta. Yo me imagino que así era el rollo, ¿no? O sea, con sangre, como que de repente, como que, ahora cómo lo voy a torturar al vato. Como que los papás así decían, güey. Porque luego también pasó eso. Ahora le voy a quebrar el Nintendo 64, ¿no? Fíjate, la disciplina más gacha que yo tuve cuando estuve joven, no hace mucho, obviamente. Hace poco. Hace unos añitos atrás. La disciplina más gacha que yo tuve no fue a golpes, güey. La disciplina más fea fue cuando yo iba a casi terminar la secundaria, me acuerdo. Yo nunca fui bueno para la escuela y hasta la fecha, si me llego a meter, pues no. Entonces resulta que ya iba a reprobar el año, me iba a llevar unas materias. Entonces la jefa tomó la decisión de quitarme todo lo que a mí me gustaba. En este caso, por ejemplo, la música. En aquel entonces yo tenía cassettes del Tri y todo ese rollo porque me gustaba la música. Tu Walkman, ¿no? Ándale, me quitó todo eso, me quitó unas botas que me gustaban un chorro acá de casquillo y todo ese rollo. Entonces, cuando me quita todo eso, resulta que yo le empiezo a echar ganas a la escuela y me doy cuenta también de que cuando yo quiero hacer las cosas, realmente las puedo hacer. Qué gran lección de tu madre. Y esa, la neta, yo la aprendí en ese momento. No lo quise ver, sí me cayó mal, sí me cayó gorda la neta en ese momento, y lo digo ahorita que ya no se puede defender, ¿verdad? Pero sí, en ese momento sí me cayó mal, pero después entendí que si ella no lo hubiera hecho de esa manera, no me volví bueno para la escuela, si te soy honesto, pero me di cuenta que el día que yo me decido hacer algo, realmente lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Y hoy en día cuando te quieres enfocar, te quitas todos los placeres. Sí. Es correcto, sí, más o menos así va el rollo. Por ejemplo, ahorita que estoy ya en una etapa donde le quiero meter a mis proyectos, estoy ahorita ya enfocándome 100% en lo que quiero hacer, como por ejemplo es este podcast o lo de programa de radio y todo ese rollo. Te privas de tu ganado, lo dejas encerrado. Sí, no, obviamente echándole las miraditas de vez en cuando al ganado, ¿verdad? Para que no se me descarrile ninguno y pues ya. No brinque la cerca, ¿no? Claro. Sí, la neta sí. Pero son de las cosas que uno va aprendiendo. Ahora, lo que mis papás vivieron conmigo, que siempre me lo dijo mi mamá antes de fallecer, a ellos lo que les gustaba, que incluso mi papá me decía, es que cuando yo te veo a ti vivir tu vida, haz de cuenta que yo estoy viviendo otra vez la mía, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de modas, hablamos, por ejemplo, de música, hablamos, por ejemplo, de lugares que ellos frecuentaban y que yo empecé a frecuentar. Y es precisamente, señor Daoner, el tema del día de hoy. Es correcto, cosas que todos hemos hecho, o más bien, cosas que pasaron de moda, pero que todos hicimos alguna vez en la vida, güey. Por ejemplo. Como por ejemplo, vámonos primero con las modas, ¿te parece? Viejas. Las modas viejas. Las modas viejas. Sí, porque hay viejas que han pasado de moda también, ¿no? Sí, pero cómo le encanta a uno hacer el remake de esas Ponerse cosas. bien vintage. Sí. Ándale, más o menos. Pero resulta que cosas que hicimos, por ejemplo, de moda, güey. Sí. Por ejemplo, cortarse el pelo de honguito, carnal. Todos en algún momento en la vida. Yo no. Neta, no me salgas con eso. Yo no. Sí, seguramente, güey. Yo siempre me lo acordaba estudiantil. ¿Neta? ¿Por qué, güey? A mí nunca me gustó ese. Pues, digo, ahorita a pesar de que a lo mejor lo traigo así, no. Pues así me lo pedía mi mamá cuando era morro, carnal. Neta. De estudiante, por favor. Y luego me llevaba con unos viejitos que te torcían el cuello así. Sí, a ver, vamos para allá. Porque era cosa también de antes, no había barberías como las que hay hoy, que ves al vato tatuado, todo barbón y no sé qué. Eran estética, unisex o peluquero. A mí me llevaban a una estética que se llama Estética Unisex Xanadu. Así, o no sé si así se pronunciaba, pero yo así lo leía, Xanadu. Yo decía, ¿esos eran los baños a vapor o los...? Casi, no, pero sí, me llamó la atención precisamente eso, la ¿no? sala de masaje, Xanadu. Ya, ándale, el nombre, de entrada el nombre, güey, ya te hacía ver de que era un lugar donde... Erótico. Erótico y donde iba a haber pura fémina adentro, la neta. Wow. O sea, porque antes a mí no me llevaban a las barberías, güey. Si yo hubiera tenido a lo mejor a mi jefe en ese momento, quizás mi papá sí me hubiera llevado a una barbería. Pero mi mamá me llevaba a las estéticas. Y mientras ella se enchinaba el pelo y se hacía la base... Y el logotipo era una pantera rosa con rulos. Rubios. Ándale, güey, sí. Era la típica... No, ahora, lo chido por ejemplo, de las estéticas en aquel entonces, el de las estéticas... Eran las estetiqueras. Era estéticas unisex, no. Estetiqueres. No, lo que se daba a conocer de entrada eran los colores que usaban en las estéticas. Morado,
naranja, fuchsia, amarillo, fuchsia, o sea, los colores más chillones que te puedes encontrar. Sí. Y la tipografía, sobre todo, que era pura una firma, güey, también, ¿no? Entonces, vintage, eso era muy yo decía, vintage. ¿qué grafitero vino a poner ese rótulo, güey? Porque la neta no se le entiende nada, ¿no? Y luego el logotipo normalmente era una persona a la cual tenía unas tijeras, ¿no? Era el rostro de alguien donde le estaban cortando las tijeras, o bien las puras tijeras o los puros utensilios que utilizan. Y güey. antes no era como iban llegando, no era Ajá. con cita o si no te atiende. No, era como íbamos llegando. Nada ¿cómo? de que la cita y ¿Quién ese llegó tipo de primero? rollo. Simón, ¿quién va? ¿Quién Sí, sigue? como el seguro social. O por ejemplo, ¿Quién llegó ándale, primero? entrabas a la Ah, no. estética y, ¿cuántos traes adelante? ¿Después de quién sigo? Y ya te decían, no, carnal, mejor ya vente después o qué sé yo. No, pues sigue la señora y nada más. Entonces era de las cosas que todos llegamos a hacer. Cortarse Ahora el pelo de está solo el honguito, güey. barbero. Y no, es que tengo cita. ¿Y dónde está? Es que no ha llegado. Es que no ha llegado, Pero sí. no te lo puedo cortar. Sí, ¿por ¿No? qué? Porque si te lo corto ahorita y llega la cita... Sí, la neta, sí. y ahí se desespera uno, pero a final de cuentas lo que uno hace en este caso es que el día de hoy ya las cosas son distintas. Han güey. cambiado. Pero antes, Han es lo cambiado. que te digo, todos nos cortamos el pelo de honguito. Bueno, a excepción tuya, que resulta ser que Dao, entre todos, es un caso especial, ¿verdad? Dao es el caso especial, güey. Pues es que yo tenía el pelo chino, carnal. Entonces, o sea, también era, tú lo tienes, ¿qué? ¿Lacio, Yo lo tengo ondulado, lacio. quebrado? ¿Cómo? No, cuando me lo dejo, porque sí me lo he dejado crecer hasta acá, más abajo de los hombros. Bien rockero, ¿no? Sí, no, sí, metálica. cuando me hice rastas, güey. Por ejemplo, esa podría ser otra moda, güey. Cuando todos querían ser rastafaris. Cuando todos queríamos ser rastafaris. Y no hace mucho, te estoy hablando de hace que unos 10 años más o menos. 10 años. 10 años que se vino muy acá la 2010. moda rasta, que fue la que nos tocó a nosotros. Digo, la moda rasta ya tiene desde hace rato, pero como que son esas oleadas que empiezan a regresar otra vez las modas que estaban antes. Y obviamente a mí, yo me dejé crecer el pelo porque en aquel entonces tenía un grupo que se llama Sound de Calle y Claro. yo hacíamos hip hop reggae y yo hacía la parte del reggae. Entonces yo decía, para que me la crean, güey, que canto el reggae. Que vengo pues, de Jamaica. tengo que tener Claro, rastas, claro. ¿no? O sea, es eso que me vean fumando. Entonces en aquel entonces pues no fumaba, entonces, pero era Pero por si eso- te hiciste tus dreadlocks. Sí, güey. Me duró un mes nada más. Me dejé crecer el cabello durante 3 años y me Creo duró. que sí te recuerdo. Y me duró un vagamente. mes, güey. Me duró un mes nada más las rastas. Y eso porque me ofrecieron trabajo en una estación de radio. Y ¿Qué sí te me dijeron, dijeron? ¿Qué te dijeron? como era en una universidad la estación de radio, sí me dijeron, mire, joven, el trabajo lo tiene. Dice, por la experiencia que trae. Y Pero obviamente, la imagen no. Ajá, dice, pero, ¿cómo le hacemos para que se corte ese pelito? Ese greñero. Sí, la neta. Y yo le dije, mire, si me va a dar el trabajo, sí me lo corto. Porque luego si nomás me emociona, me va a hacer que me lo corte y al final no va a pasar nada. Entonces, fue una de las cosas que yo hice en ese momento. Fui a la... Además, ni siquiera fue a la peluquería. Mi propia madre me lo cortó, güey, me acuerdo. A rapa, ok. No, haz de cuenta que agarró las tijeras y las puras rastitas y luego ya después me fui a la peluquería pues a que me emparejaran bien el pelo, ¿no? Pero sí, la neta, no, güey. Cualquiera pensaría que tener rastas es de alguien que de plano, pues una persona muy antihigiénica, ¿no? Pero cuidarse ese tipo de cabello, güey, la neta tiene... Tiene su chiste, Tiene sí. su chiste, Yo loco. también fui, bueno, no fui rasta, pero Ajá. sí me subí a la moda. Me compraba mis banditas acá, verde, de verde, amarillo y rojo, Simón, güey. Y una sudadera que, Ajá. por cierto, a un buen amigo se Sí, la ahí regalé. está todavía. Marca Ahí de, está todavía. de Bob Marley, ¿no? Ahora De- en diciembre la vamos a vender ahí en la Fayuca. ¿Sabes cuánto me No. costó esa sudadera, carnal? Esa sudadera tiene muchos viajes, ¿verdad? Vas a decir. Sí, no, sí, te la regalé, carnal. No, y pero la neta tenía sí. verde, amarillo y rojo, una Ujú. franca de cada lado. Está muy buena, muy chida. Y precisamente hablando de las modas, ¿quién no recuerda la moda de los pantalones de elefante, güey? De Yo. los patas de Eso elefante, sí, ¿no? eso sí. En Que esa- son muy distintos a los pantalones acampanados. El pantalón acampanado va entubado primero y en la parte de abajo, antes de llegar a la parte de abajo, es donde abre, ¿no? Pero los patas de elefante eran de plano todos rectos desde el Pero inicio, güey. anchotes. Desde el tiro, sí, anchotes. o sea, sí. De esos que no se te ve, parecía que parecías un fantasma, un ente, güey, caminando. Ibas caminando y como no se te veían los pies por lo anchote del pantalón, pues parecía que ibas flotando así en el aire, güey, nada más. Entonces llegaba un momento en el que parecías la Llorona, güey, caminando a las 3 de la No, tarde, pero, ¿no? pero sí era incómodo caminar con esos pantalones porque sí pesaban, yo recuerdo, porque Ajá. es como ir aventando una tela, carnal. Ándale, Simón. O sea, la neta, tú caminabas y tenías que aventar el pantalón así, Simón. ¿no? Es como, pero estaba chida. A mí sí me gustaba vestirme así.
Ahora, otra moda que tú traigas. Otra de las modas, o sea, cuando todos eran trashers, que era esta fusión entre grafiteros y escatos. Skaters, ajá, ¿no? Simón. Los escatos. Esa moda donde traían la mochilita y luego traías toda la mochila rayada, traías aerosoles, tu tabla, tu tandito. Simón. Y luego tus patillas. Ahí te va. Esa moda se disparó más con la película de Kids. No sé si te acuerdas de esta película Kids que se llamaba Kids Vidas Perdidas. Se supone que esa película la sacan para concientizar a la juventud de aquel entonces, güey, a que obviamente pues el SIDA era una realidad, que se protegieran y todo ese tipo de rollos. Pero yo creo que lo que menos nos fijamos en aquel entonces, güey, era ese mensaje, porque veíamos la moda, veíamos lo que hacían, que andaban en patinetas y nos sentíamos Salió contraproducente, se puso más de moda el SIDA, ¿no? Casi, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, con esa película, nosotros precisamente nos sentimos identificados y ahí fue donde agarramos como que ciertas modas, como por ejemplo, la moda de peinarse acá el cabello como de coronita, ¿te acuerdas, güey? ¿Tú llegaste a usar también acá eso? La corona de Cristo, ¿no? Simón. O sea, y con los piquitos con un chingo de gel, ¿no? Sí, ándale, así más o menos. O por ejemplo, también otra de las modas de aquel entonces en cuanto a vestimenta, ¿te acuerdas de los collares estos de bolitas, güey? Que eran así como cadenas, como tipo las cadenas estas que hay en las persianas, que tienes en las persianas, sí. Pero eran bolitas grandes. De colores. Ándale, yo me acuerdo que todo el mundo traía esos, que te las quitabas y estabas todo verde, aquí todo marcado el cuello, donde obviamente por el sudor, como no era ni de plata ni de oro el collarcito, pues eran las puras bolas. También había unas como de conchitas, ¿no? Ajá. Con dientitos. ¿Recuerdas esas? Simón, ándale, esas normalmente se las traían de como la película de Amarte Duele. De Amarte Duele, sí, Simón. Pero sí era más o menos la idea. Por ejemplo, lo que te platicaba, aparte de la película X y lo que me decías de la mochila, yo llegué a traer mochila, güey, nada más por moda, güey. No porque realmente, digo, ahorita la traigo porque... No porque fuera en la escuela. Sí, no, porque también se llegó a convertir en una moda. En aquel entonces, los camiones no te pedían la credencial. No te pedían, por ejemplo, la Ecobús y ese tipo de cosas. Y ahora que ya hay tarjetas preferenciales, ¿no? En aquel entonces, con que te subieras con un cuaderno al camión, hasta tú gratis. Ya eras estudiante, güey. O sea, tenías como 5 años que no estudiabas y que no, tú ya eras estudiante. Pagabas unos 50, sí, ¿no? Fíjate, maldita miseria, güey. Maldita miseria. Ese puede ser otro tema, ¿verdad? Cosas que hacías cuando eras pobre, ¿verdad? Casi creo. Cuando eras pobre. Pero a final de cuentas, yo creo que yo llegué a usar mochila, por ejemplo. Se supone que la mochila la usaban los grafiteros, que sí es cierto lo que decías, era una mezcla, el trasher era una mezcla entre grafitero y escato. ¿Tú te llegaste a denominar trasher, carnal? Sí, carnal, yo sí, la neta sí me denominé en ese sentido. Yo era el típico vato, haz de cuenta que traía sus pantalones pata elefante, y su cadenita acá acá en un lado, ándale, con su cartera. Sus conchitas, por ejemplo, sus tenis acá, sus Adidas o de cualquier otra marca, Simón. Porque también se llegaron a poner muy de moda las conchitas, güey. Ahora que salió la nueva edición, que realmente son unas conchas de azúcar. Unas conchas que puedes La neta, a mí se me hacen los tenis más feos del mundo, pero... Que por cierto, la señorita Joss Bones los trae, no, es embajadora de ese cotorreo, embajadora de las conchitas. Ajá, no, y también más local el asunto, la Saja también se compró. Saja Reyes también se compró unos, güey. Así nomás porque puedo, dijo la Saja. Y la neta es que, en lo personal, a mí no me gustaron ese tipo de tenis. ¿No te las pondrías, Carmen? Pero no, como edición, o sea, para los coleccionistas está muy chida, güey. Yo creo que sí está muy chido ese rollo. Yo, la neta, no me los pondría, güey. ¿Para qué te voy a ser honesto? Ya me imagino al vato del área de marketing. Ajá. Ese vato de seguro le gustaba el hip hop. Ándale, Simón, güey. Porque, o sea, esos tenis les llamamos aquí en México conchitas. Conchitas, Simón, las conchas. En Estados Unidos no. Y lo peor de todo es que no parecen conchas, güey. O sea, parecen conchas de mar. Ándale, o sea, por eso uno les decía, conchas por conchas de mar. La punta por las rayas, ajá, ¿no? y este realmente los hizo, pero conchas de azúcar, güey. Sí, ¿no? De pan, güey. Entonces, la neta, digo, se ven vistosos, sí llaman la atención bastante, pero yo en lo personal no me las pondría. Porque hay modas, güey, que sí, por la que todos pasamos, pero que, por ejemplo, tú que no te cortaste a lo mejor el cabello de honguito. No, pues sí, el cabello chido, te digo. Sí, bueno, en aquel entonces, pues yo la neta, yo no me pondría unos tenis así. Pero te digo, ya me imagino el departamento de marketing. Vamos a relanzar el modelo clásico de los 90. Y el vato tragando, yo me imagino la junta, güey, el vato tragándose. Ajá, y vamos acá. ¿Qué les podríamos hacer? Y luego el vato decía,
Pues es que les llamábamos conchitas, En México carnal. les llamamos conchas. ¿Y por qué no le ponemos una concha de verdad? De azúcar glaciada. Y vas a ver que sí. Y sí, realmente Y están era un pegando, furor, carnal. güey. Son como los tenis estos rojos grandotes que Ujú. parecen de globo. ¿Cómo se llaman? Ah, no, es como, de por la ejemplo, Supreme, ¿o de cuál marca de es? la Supreme Sí, ¿no? sacaron unas botas estilo Astro Boy, güey. No hace mucho. Esas te digo. Sí, van a de esas. Sacaron esas botas que... Esas sí te las pondrías, carnal. Nah, canal, no, Digo, tampoco, porque esas güey. se van a poner de moda, así como las conchas hoy en día. Ajá. En 20, 30 años van a ser, ¡ay, nos las pusimos! ¡Qué loco!, ¿no? No, güey, es que ¿no te ha pasado que de repente ves fotos anteriores, o sea, de cuando, por ejemplo, éramos más morros en ese sentido, y que de repente ves las mos dices, neta, güey, andaba ¿Por qué vestido me- así? Neta, andaba ¿Qué vestido estaba así, güey. haciendo? Simón, porque, por ejemplo, llegó un momento que se puso de moda traer el pelo afro, güey, también. Ah, Y que hubo gente que sí se puso el pelo es lo así, que te iba a güey. preguntar. Ajá. ¿Hay alguna moda que hayas hecho, usado, Ujú. y te hayas arrepentido hoy en día, de la cual te arrepientes tú hoy o no? No, Yo no, sí, creo, bro. creo que no. A ver, ¿cuál? Esa. Neta, güey, ¿te Traer el hiciste el pelo afro? Acá de... No. Te lo Neta, juro. güey. Tanto que no hay fotos de ello. Porque todas las borré. Benditos sean esos tiempos donde no existían las redes sociales, ¿verdad? Ya existía el Sony Ericsson, Ajá. el telefonito con cámara. Ajá, pero no hay de fotos. de 2 megapíxeles. Ajá, pero no hay Pero fotos. no hay fotos. Pero no, no hay de fotos. rollos no hay. Y, Pero y sí, si no hay fotos, no pasó, no ¿verdad? pasó. Sí, no, es la neta, güey. Digo, esa moda, yo en algún momento sí me llamó la atención, pero obviamente por el tipo de pelo que yo tenía, pues no me lo podía hacer, güey. Pero sí de repente veo gente que todavía, conozco camaradas que todavía traen el pelo. Por ejemplo, tu primo el owner, lo llegó a traer así, güey, Bastante también. tiempo. Él sí se Ajá. hizo la base. Ah, ¿neta? Yo con mi cabello así porque era chino. Ujú. Pero ya conforme fui ¿Tú eres haciendo de el fade- cabello chino, Sí, Owner? carnal. Ay, ¿Quieres ver? No, güey. Todavía sigo Estamos siendo. hablando de modas. Pues, ¿te acuerdas cuando Todavía lo se traemos de usa. moda? Bueno, traer, Ujú. también eso se usaba mucho. Ajá. Antes acá, pelo en pecho y en el área del bikini, el hombre, ¿no? Ándale, Simón. Y Antes, hoy- que era, ahora no, güey. Clean. Ay, a pelo. Ahora sí que como dicen los Sin pelo, reggaetoneros, güey. los reggaetoneros, Sin a pelo. pelo. No, pero ellos refiriéndose a pelo de que de plano es Ya sin no hay pelo, nada. ¿no? O sea, dando a entender que era sin pelo. Pero sí es a lo que vamos, este tipo de modas. Yo la neta no me arrepiento de haberlas pasado, pero sí hubiera querido disfrutarlas un poquito más, güey. Yo no sé si vayan a regresar esas modas. Yo creo que sí. Se supone que sí, porque la moda que traen ahora ¿cómo se dice? Aesthetic o algo así, no me acuerdo cómo se llama ese movimiento. Eclectic. O esa ¿O moda. cuál? No sé cuál. Resulta que es precisamente una moda que se retoma de los 90, güey, que se está Órale. retomando de los barrios de Estados Unidos, de Los Ángeles, específicamente de los barrios donde están los cholos, que están volviendo ese tipo de modas, güey. Por ejemplo, en las mujeres, usar pantalones bombachos. ¿Te acuerdas de había pantalones bombachos de la marca Baggy o algo así se llamaba? Los baggies. Ese estilo, los baggies, que eran bombachos y de abajo encerraba el pantalón, o sea, cerraba el pantalón. O, por ejemplo, ¿quién no se acuerda de haber usado bombitas, güey? Las bombitas. ¿Sí te acuerdas de las bombitas que eran los zapatos estos de charol que traían casquillo, güey? Casquillo, ¿no? Traían Simón. metal Simón. con el que podías dar duro. Unas buenas patadas, sí. Fue la primera vez que nosotros encontramos, ahora sí que el arma perfecta para hacerle daño a No, alguien. me acuerdo. Simón. No, deja tú. En esos tiempos, pues había todavía muchas pandillas, muchos Ujú. cholos, Sí, carnal. Simón, güey. Entonces los cholos usaban esa y para entrar a un ¿cómo se llama? A un gang, A un gang, ujú. a un, ¿cómo se llama? Pues a A una un barrio, pandilla. ajá, un barrio. Te daban el 28. El famoso 28 era que en 28 segundos, 28 Te ponían cholos, una recia. te ponían una recia, carnal. Ah, Y neta. con esos bombachos, no, hombre, dolía bien sabroso. Sí me acuerdo, digo, con las bombitas, sí me acuerdo, güey, de que este tipo de zapatos, Ajá. yo los usaba cuando estaba en la secundaria. Entonces ahí jugábamos, porque también hay juegos. Por ejemplo, el chorizo, decían, o sea, por no decir otra palabra, güey. Decías una grosería Ah, ok. y te empezaban a golpear. Por ejemplo, si decías alguna grosería que alguien te escuchaba, te agarraba a golpes o te agarraba patines, o sea, te agarraba. Antes no existía te el agarraba bullying. patadas. No, No. al contrario, nosotros nos curtíamos precisamente con ese tipo de juegos, güey. Donde nosotros, hasta no decir otra vez la palabra chorizo, te dejaban de golpear, güey. Pero cuando usaban las bombitas con casquillo, Esa sí me dolía. acuerdo que había banda, güey, que apenas te escuchaba que decías una mala palabra o ellos te hacían que la dijeras
y de volada te pegaban en las espinillas, güey, con esa... Cierto. A mí me llegaron a pegar con zapatos de casquillo las meras espinillas, güey, se siente y duele bien gacho. Es un dolor que no se lo deseo a mi peor enemigo. A mí sí, pero a mi peor enemigo no, güey. Yo por eso se las pedí a Papá Noel en ese entonces, porque, o sea, sí, todo el mundo traía casquillo, entonces dije, pues me tengo que traer un arma blanca a la escuela, o qué rayos, va a defenderte, ¿no? Sí, es que pero, o sea, sí han cambiado mucho los tiempos, o sea, antes el bullying al más, el que papaloteaba en el salón, le llenaban, le sacaban todas las libretas y le llenaban de piedras, carnal. Por eso es que ahora entiendes tanto de parte de ellos acá hasta este lado, ¿no? O sea, ya les tocaba defenderse, güey, porque sí es cierto. En aquel entonces, el rarito precisamente del salón era al que más le hacían bullying. Y no me refiero a preferencias sexuales, dice Roy, no, al matadito, güey, al que siempre hacía las tareas, o al que de plano era antisocial, porque luego había mucha gente así. El bullying antes también estuvo de moda. Todos lo llegamos a hacer, güey. Por eso digo, ¿Tú eras bulleado o eras bullying? No, yo era bulleado. Normalmente, ahí te va, la mayoría de los problemas que yo tuve en la escuela, sobre todo en la secundaria, eran a causa de las mujeres. Y no porque tuviera algo que ver con ellas, sino porque yo me juntaba más con las mujeres que con los hombres. Entonces, normalmente en aquel entonces todavía como que seguía muy separado ese rollo de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, yo me juntaba más con mujeres, entonces de repente veías al Cano con 5 o 6 chavas, güey, que andaba ahí cotorreando. Acá como si fueras el dueño de Playboy, ¿no? Dale, casi, el Hugh Hefner acá. Pero, y ahora, por ejemplo, fíjate a lo que me dedico, ¿no? Pero a final de cuentas, a lo que yo voy es que sí, la mayoría de mis problemas en aquel entonces, por lo menos en ese sentido, fue y precisamente por eso, güey. Y hasta el momento sigo teniendo problemas con ese rollo. Pero es que es la neta, güey. O sea, en aquel entonces era una de las cosas que nosotros hicimos por moda y que dejamos de hacer, güey, Simón. O, por ejemplo, todo el mundo, me acuerdo, cuando recién llegó la oleada acá de este lado de que se vio mucho hip hop, todos empezamos siendo grafiteros, güey. O todos bailaban breakdance. Ándale. Y andaban por la calle. Andaban por la calle con sus cartones. Sí. ¿No? No, cartones de cerveza. Sí, no, bueno, ahora ya los cambiamos por unos de cheve. Que por cierto, que no se les olvide que va a haber ley seca. ¿verdad? Digo, a la gente que nos está viendo a través de Instagram. A la gente que toma. Sí, los que no toman, pues que se apuran, ¿verdad? A mí me vale. Pues todo me da. No, pero sí, era una de las cosas que nosotros disfrutamos en aquel entonces. Como decías tú, ir por la calle con la patineta, con la mochila, porque era como que toda una vestimenta, ¿no? O sea, el pantalón pata elefante, güey, o las marcas como, por ejemplo, la Menais, ¿sí te acuerdas de esta marca? Que eran pantalones bombachos, pero con las bolsas traseras, las bolsas casi de 1 metro, güey, o sea, casi medían todo lo que medía el pantalón. ¿No? Podías meter todo ahí. O, por ejemplo, una moda que realmente nunca me gustó. ¿Cuál? La de los pantalones de colores, güey. Ah, no, esa sí tampoco a mí me gusta. Que de repente veías banda con pantalones amarillos, con pantalones rojos, morados, verdes. Esa moda nunca... Parecían los Teletubbies, güey, caminando por la calle, la neta, ¿no? Yo sí llegué a tener azul, acá azul como azul cielo, celeste, blanco. Y un amarillo una vez me puse, pero sí era como muy chillante y pues con el calor de Torreón es que, por ejemplo, había banda que usaba ese tipo de vestimenta. ¿Tú sí llegaste a vestirte así, carnal? ¿Colorido? No, la neta no. ¿Cómo te vestías? Yo me... Darks, como hasta ahora. No, yo me empecé a vestir de negro hasta hace como 6 años, más o menos, que fue cuando ya era... ¿Te divorciaste? ¿Estuviste de luto? Ándale, me puse de luto yo solo y de ahí se me agarró la moda y dije, pues creo que... Se te puso la camisa negra como Ándale, me puse sí, güey, la camisa negra fue como una manera yo creo que de manifestar o de protestar. Y a partir de ahí, pues yo me empecé a vestir de negro y me gusta ahorita ya que toda mi vestimenta es negra. No batallo, güey, yo nomás agarro una playera y ya Porque antes era que, ahora, ¿qué me pongo? Que combine con esto, que combine con aquello. No, yo ya sé lo que me voy a poner. ¿No batallas? No. ¿También usas calzoncillos negros? Sí, también, güey. Todo es negro, hasta los pensamientos. Hasta la conciencia. Hasta la conciencia es de color negro, pero sí, yo creo que mucha banda va a entender que también un poquito la vestimenta la empiezas a cambiar, güey, Simón. Sí, claro. Porque, por ejemplo, no soy el único. Por ejemplo, si nos vamos a alguien famoso, Mark Zuckerberg, siempre lo vas a ver de jeans azules y de una camisa gris, güey. Sencillo. Y ese siempre, por ejemplo, un Roberto Martínez, que hace otro podcast, Simón,
él, por ejemplo, siempre, él dice, yo siempre de negro o con playeras blancas, güey. Sí, minimalista, ¿no? Ándale, como que es que se ha vuelto una moda también ándale, ahorita sí. el minimalismo. Ándale, llegó un momento en el que lo minimalista también se volvió una moda y que pues de alguna manera pues mucha gente lo adoptó en cuanto a su casa. Esa moda sí me gusta, se me hace muy ecológica. Y aparte nada más tienes lo que necesitas, no tienes tanto... Ándale. Tanta cosa que ni dices, cuando cuando lo necesite y ni te acuerdas porque tienes tanto. No, eso nos toca mamás, con no, mi mamá, güey, era acumuladora. Gracias a eso. Mi mamá también. Yo ahorita ando haciendo Saludos negocio. A mi jefa. Yo ahorita ando haciendo negocio con ese cotorreo, ¿no? Ahora que ya no está. Pero sí, o sea, todas esas cosas que ella acumuló ya las ando vendiendo ahorita. Que le saco una feria. Su tesoro más preciado. Sí, ¿no? la neta. Pero fue una de las cosas antes de fallecer. Me acuerdo que le dije, jefa, yo voy a vender. Pero no vender todo. No, yo sí le dije, yo voy a vender todo. Sí, hombre, ya tú vende, al cabo yo no voy a estar, yo no te voy a decir nada. Me acuerdo que me decía, pero hubo cosas, por ejemplo, hay cosas dentro de esa mercancía o de esa ropa que yo le llegué a dar, ¿no? Como por ejemplo playeras, güey. Playeras de grupos de rock. Antes, por ejemplo, para poderse identificar como rockero, tenías que traer playeras de rock a fuerzas, güey. Acá, de Iron Maiden, de Pink Floyd, Simón, de todos estos grupos, de Guns N' Roses, por ejemplo. Simón, entonces, si no traías una playera con un ¿Tú grupo sí fuiste rockero, rockerón, carnal? Sí, carnal. Sí, yo también. En algún momento también, cuando estaba más morro, me dejé crecer el cabello. El greñero. Yo agarré la moda de los hippies, güey. ¿Qué? Porque también me tocó un tiempo donde regresó precisamente la moda de los 60s. De hecho, hubo un tiempo donde yo recuerdo que era morro y los rockeros bailaban breakdance. Ah, caray, no. Yo llegué a ver eso en las discos. Ah, esa sí no me la sabía. Digo, llegué a ver, por ejemplo, documentales de los chavos banda en el DF que bailaban. Yo no sabía que el rock se podía bailar de esa manera, güey, por ejemplo. Yo. Hasta que empecé a ver estos documentales, dije, mira, yo no sabía. De hecho, yo cuando descubrí el hip hop, yo era rockero, yo no sabía que se llamaba hip hop. O sea, yo no sabía que era rap. Y yo pensaba que era lo mismo, o sea, yo pensaba que el rap y el rock eran lo mismo. Entonces, cuando vi gente bailando rap, o sea, son rockeros. Yo decía, son rockeros, Y yo traía mis playeras acá de rockerón, pero ya cuando empezó esta oleada del West Coast de NWA, Dr. Dre y luego Snoop Dogg, Tupac y todo esto, ya fue cuando dijeron, esto es hip hop, o sea, lo Wu-Tang Clan, Cypress Hill. Pero estaba bien loco ese rollo, Pues es que ¿no? es como cuando aparece Cártel de Santa o Control Machete, güey, que todavía no sabían dónde encasillarlos. Lastimosamente, Control Machete no duró mucho en la escena y es por eso cuando entra un Cártel de Santa que no supieron dónde llamaron dónde Latin Rock, ¿no? ¿Cómo sí, ándale, Latin Rock o algo así le decían, pero porque no sabían lo que era. Acá en México no sabíamos lo que era el hip hop, güey, todavía. Incluso los querían premiar, pero ¿y qué les damos de premio? si los vatos no sabemos qué son, ¿no? O sea, para nosotros son rockeros. Los traían en, por ejemplo, giras rockeras y fue la primera vez que mucha banda accedió precisamente al hip hop. Aunque había mucha gente que ya sabía que era una oleada de Estados Unidos y no lo querían encasillar como tal. Antes, por ejemplo, una moda era eso, güey. El que era rockero hasta la muerte. El que era Nacías rockero y morías rockero. Sí, la neta. Y así te la llevabas. Pero precisamente cuando nace el hip hop que lo empiezan a meter, mucha gente se empieza a luchar con este rollo. Y peor cuando se vino la oleada del rap metal, que los verdaderamente metaleros les daba coraje, los rockeros les daba coraje que fusionaran el rock con el rap, güey. Que cuando empezó a salir que hay Blink-182, Limp Bizkit. Ándale, esa es la moda happy punk también. Happy punk. Güey, es que realmente nos tocaron un montón de modas a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, estábamos hablando de esa de los thrasher, estamos hablando, por ejemplo, del rock. Hasta nos tocó bailar el Ice, Baby. Simón, ¿no? Y la Macarena, uno que otro perdido. La Macarena, bro. Güey, porque también la música fue una moda, mi Dao. Sí, claro. Simón, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, no llegamos a escuchar precisamente este tipo de canciones como la Macarena, el Acerejé, el Guane Guane, güey, todo ese tipo de cosas, Shaggy, o ese tipo de canciones. Y la neta, hasta el día de hoy, yo creo que no hay boda o no hay fiesta en la que no digan antro boda. Y cuando dicen boda, precisamente es te ponen este tipo de canciones donde pues la gente hace como que... Oye, a mí me gustaba mucho la oleada de El General.
¿Te acuerdas del general? Una libra de cadera, de cadera. A mí me encantaba. Y luego salió, cuando sale Vico sí, ¡pum! Como dicen los españoles, flipé, tío. Flipaste, tío. Me acuerdo cuando... Es extraño cómo a Vico sí le pega más una balada que una canción. Qué loco, ¿no? Que realmente, por ejemplo, Puerto Rico tiene bomba para brincar. O sea, esa estaba más chida. Digo, sí le pegó, pero creo que la que lo dio a conocer internacionalmente fue precisamente esta canción que se puso de moda, güey. Que fue una moda y que todo el mundo la dedicó o todo el mundo en algún momento pues le llegó a gustar mucho esta canción, ¿no? Me encantaba también la de Está pegado. Proyecto 1. Proyecto 1, sí, Proyecto ¿te 1. Ese grupo también estuvo muy de moda. Porque quieras o no, también fue lo primero que nosotros escuchamos de como tipo hip hop, por decirlo de alguna manera. Ya se acercaba Simón, ahí. Pero era un hip hop muy digerible, obviamente, muy disco, muy ¿no? Comercial en aquel muy entonces. Disco, muy discoteca. Pero traían pues también toda la facha. Es por eso que a lo mejor los reggaetoneros cuando empiezan traen mucho esta influencia, ¿no? De Proyecto 1 y todo ese tipo de rollos. Pero luego ya después viene Daddy Yankee, que es como que le da el... Y que dice, esto es reggaetón. Sí, esto se llama reggaetón. Me acuerdo en una entrevista que le dice, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste reggaetón? Algo así. Y luego se queda, como que el vato iba a contestar y se queda, pues la primera vez... Pues conmigo, pues es que nosotros lo inventamos, dice Daddy Yankee. Muy humildemente el Daddy Yankee dice, pues nosotros lo inventamos, Simón. Claro. Porque es la neta, digo, a final de cuentas se puso muy de moda también el reggaetón. Sí, porque eso era dembow, ¿no? O sea, lo del general era dembow. Simón, más o menos. Que era un ritmo más jamaiquino, más reggae, más... así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todos los que vivimos ese reggaetón al principio, como Daddy Yankee en sus inicios, Wisin y Yandel, Don Omar, Wisin y Yandel, Baby Rasta, ándale, el gringo también, todos estos, Tito y Polaco, creo que se llamaban otros. Entonces, en aquel entonces, a nosotros no nos gustaba ese reggaetón, güey. Pero qué hipócritas nos vemos el día de hoy, que vimos la nueva oleada del reggaetón. No, espérate. Abajo. Vemos la nueva oleada del reggaetón, que viene siendo un Bad Bunny, un J Balvin, un Arcángel. Bueno, Arcángel ya tiene rato, pero pues cambió mucho el estilo. Este tipo de grupos, como por ejemplo Fercho, qué sé yo, los que están sonando ahorita. Ya ahorita Enrique Iglesias y Shakira haciendo reggaetón. Ahorita muchos de nosotros decimos, el reggaetón de ahora no está chido. Estaba chido el reggaetón de antes. El reggaetón de antes. Normalmente decimos eso, güey. Los que no nos gustaba el reggaetón de antes y el día de hoy, como por nostalgia, ya nos empezó a gustar, güey, Simón. Los verdaderos metaleros, carnal, y los verdaderos cholos están muy tristes de esto. ¿Por qué? Pues los tiempos de ahora, ¿no? Por los tiempos su corazón purista, ¿no? Sí, porque, o por ejemplo... que no se adapta, muere, carnal. Lo que pasa es que ahora, güey, está el rollo de las redes sociales, Simón. Entonces es más fácil darle a difusión un poquito a los materiales. Yo creo que por eso la música urbana creció bastante, porque empezó dentro de plataformas que no tenían estas restricciones precisamente morales o qué sé yo, ¿no? Correctamente. Este tipo de restricciones no las había en redes sociales y hubo un sector que, pues el sector underground que empezó a escuchar y de ahí se empezaron a agarrar todos y ahora reggaetón te lo escucha desde el más humilde hasta el más fresa, güey. La señora de la casa ahí. Sí, ándale, bailando reggaetón, sí. Con su trapeadora. Mi amor, a la no pasé por ti arreglando. No, qué chulada, güey. Si tu novio no te la... Simón. Otra de las modas que nosotros vivimos. Increíble. Otra de las modas que nosotros vivimos fue los programas de televisión. Uy. ¿Algún programa de televisión que se te venga a la mente que tú digas? Sábado Gigante. Sí, Cristina. Sábado Gigante, de ver tan empoderado, al señor Don Francisco, creo que ahorita anda metido en broncas el vato. ¿Qué dije el público? Sí, ándale. Creo que ahorita el vato ya ni siquiera es una parte de lo que fue en Sábado Gigante. Yo lo quería mucho como si fuera mi tío, carnal. O por ejemplo, se puso muy de moda, por ejemplo, ver Otro Rollo, güey. Otro Rollo. Otro Rollo marcó tendencia, Sobre todo que empieza en el cable, empieza en Unicable. Otro Rollo, creo que lo daban los sábados en la noche, creo que a las 7. ¿En la noche o en la noche? En la noche. 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 Bueno, entonces empieza los sábados en la noche y después fue tanto el éxito de Otro Rollo que lo cambiaron o lo mandaron a Canal 5, Simón. Y ahorita no sé qué número también es de sabes canal, cuál me gustaba mucho, Black and White de Omar Chaparro. Simón, que fue cuando precisamente yo con me pongo... Rafita. Ahí te va, güey. Mi carnal, el mayor ahorita trae una bronca conmigo porque a veces yo voy a la casa de la jefa y pues ahí hay internet. No, espérate, ahí hay internet. Pero no tengo la manera, como no tengo antena aérea o algo así se le llama,
Entonces yo me la paso viendo puros videos en YouTube, podcast y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Pero entre las cosas que veo son cosas que ya fueron programas anteriores, como por ejemplo caricaturas. Me pongo a ver, por ejemplo, el Conde Pátula, los Gatos Samurai, güey. Dinosaurios era muy bueno, sí, los motorratones de Marte, güey. Gárgolas. Ándale, todo este tipo de caricaturas. O por ejemplo, programas como por ejemplo los Monsters, los Locos Adams, los Tres Chiflados. O sea, programas que a lo mejor me tocaron cuando yo estaba morro, pero me traen nostalgia y me pongo a verlos. Y mi carnal está muy apurado porque dice, güey, es que aquí te la pasas encerrado en la casa. Es que tú vives en el pasado. Sí, ándale, carnal. sí, casi creo que me dice así, güey, es que tú vives en el pasado. El otro día me encontró viendo la película de la banda de los Panchitos, güey. Y esa banda, esa película ya tiene rato. Sí se le hace raro, dice, güey, como que tú te quedaste atrapado en esa época. Le digo, no sé, güey, le digo, es que me trae una nostalgia ese tipo de programas, güey. Sobre todo cuando ando high, me gusta mucho ver ese tipo de programas. O empezar a ver fotografías. Tienes que decir como ese tipo de contenido. Ese tipo de contenido, pero me gusta ese tipo de contenido porque es precisamente el contenido que me hace viajar, güey, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Antes al contenido no le llamamos contenido. Sí, no, ándale, antes eran programas o qué sé yo, ahora ya es contenido. El show. Sí, no, pero sí, eran programas, por ejemplo, yo me acuerdo de muy morro, güey, un programa al que yo estaba bien enganchado y que incluso hasta estaba enamorado de una de las participantes. De las conductoras. TVO, no sé si te acuerdas del programa TVO, que era un programa que salía varios días a la semana. Espérate, güey, es que te estoy hablando de cuando estaba bien morro, güey. No, me suena, pero tú apenas andabas en los gumaros de tu jefe. Sí, la neta todavía andaba. Pero la banda que ya tiene rato, como Mr. Estéreo, nuestro productor, que le mandamos un saludo, él de volada dijo, ¡ah, huevo! Salían dos morras, una que se llamaba Liz Echeverría y otra que se llamaba Gaby Rufo, güey, que era hija de Eugenio Derbez. Sí, era hija de Eugenio Derbez y de Victoria Rufo. Confirmando. Simón. Entonces, esta chava me gustaba, Gaby Rufo me gustaba un chorro, güey. Y me acuerdo que yo me Lo está viendo, ¿eh? Sí, yo sé, güey. Yo me acuerdo que me llegué a comprar un vinilo, güey, un disco de vinil de TVO y escuchaba TVO y me la pasaba escuchando las canciones de TVO, güey, cuando estaba morrido. Y las bailabas. Es más, yo creo que esa podría ser una moda de la cual me avergüenzo, güey. ¿Por qué? Porque pues yo me enamoraba, por ejemplo, de las personas que salían en la tele, güey. O sea, como que... Pero me enamoraba cañón. O sea, no te estoy hablando así de que, ay, un amor de niño, ¿no? Me enamoraba de que yo sentía que estaba... No, sí la quiero, sí la voy a conocer. Cuando eras niño, ¿no te tocó esta moda de la onda vaselina? ¿O el morro? El morro, güey, por ejemplo. El morro quiere, llora, ¿no? Simón, güey, la del de los, por ejemplo, eran unas canciones. Pero luego ya, el morro se supone que nace de un concepto supone que nace en Guadalajara, tengo entendido. Nunca supe del morro, carnal. Y se supone se supone que esta idea la tuvo... ¿La tupo? Sé que se llama Pepe, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama el apellido del productor. De hecho, incluso también tiene un podcast, es un productor muy famoso. Órale. Entonces... Dice este güey, platica que la idea del morro nace porque estaban grabando una canción y de repente uno de esos artistas que graba le empieza a cambiar la letra, güey. Entonces, en algún momento dice, se oye chido, güey. Dice, pero pues no la podemos sacar así. Y de repente a alguien en el estudio se le ocurrió, güey, modificar la voz. Con un efecto acá de morrito. Ponerle un efecto y resulta que a partir de ahí sacaron el concepto del morro. Y pegó, Tengo entendido, güey, que sacó creo que 3 discos el morro, güey. Bueno, cassettes. Sí, cassettes. Sí, porque esa también fue una moda, güey. Sí. Andar con el Walkman para todos lados. Oye, sí te tocó el Walkman, digo, porque eso viene en los 80, güey. Oye, ¿y te acuerdas cuando ponías la pluma en el cassette para darle vuelta? Para volver a escucharlo desde el inicio. Hay imágenes en Facebook que así te ponen un cassette de esos de los de cinta y te ponen una pluma y dice, muchas nuevas generaciones nunca van a saber la relación entre estas dos cosas. Y era eso precisamente, güey, Simón. Sí recuerdas cómo grabar encima de esos cassettes. Sí, que les ponías papelitos. Unos sí, papelitos para poder grabar encima. Yo le eché a perder varios cassettes de Luis Miguel, de Enrique Iglesias, de Madonna, a mi mamá y a mi papá también, para grabar. Pero gracias a eso le dio un empuje a la banda que quería grabar. Por ejemplo, si tú le preguntas a los Caballeros del Plan G, que fueron así como que los que empezaron acá, bueno, Censo en Bocachi y todo este rollo, la vez que platicamos con el Jonta, él nos decía, nosotros así grabábamos, porque así empezamos a grabar muchos. Teníamos la grabadora de la jefa o qué sé yo,
la que se había sacado en la bomba, porque de repente ganó el concurso, qué sé yo, y de repente te ponías a grabar ahí, güey, porque pues las bocinas no solamente servían para escuchar la música, para que escuchara la música, sino que también servían como un micrófono, ¿no? Y era de las primeras veces que empezabas a grabar con tus compas. Seguramente mucha gente, güey, se ha de acordar de esas grabaciones y obviamente algunos quizás a lo mejor tengan esos cassettes de cuando teníamos 5 o 6 años, güey, grabando en ese tipo de cintas. Yo mi primera canción recuerdo con un vecino, teníamos una casetera para grabar voz, así como de reportero, carnal. Simón. Y poníamos ahí la cinta y pues ya ves que antes dejaban en los álbumes pues pistas solas Simón. Y poníamos la pista de fondo y luego le damos rec y empezamos a rapear. Pues de hecho uno de los primeros grupos que hizo ese cotorreo fue Cártel de Santa, güey. Cártel de Santa fue que dejó unas 2 o 3 pistas a final de su disco, pues precisamente porque ellos decían... Para que nuevos raperos nacieran. Sí, ellos decían, nosotros, de hecho lo vi en una entrevista con el Babo, decía, es que nosotros batallábamos, güey, para conseguir pistas, entonces nosotros sabíamos que había gente allá afuera que pues no tenía el acceso. De pistas. Y pues obviamente de ahí se agarraron para empezar a rapear, güey. Y eso, la neta, pues dio el pie a muchos raperos que el día de hoy, si tú le preguntas a un Jera MX o a un Alemán o un Santa Fe Clan, la mayoría sí grababan, güey. Simón ¿Tú cómo grabaste tu primera rola? Mi primera rola, a mí ya me tocó grabar en computadora, pero computadora caja blanca, marca Alaska, güey, con un micrófono de popotito y enciérrate en tu closet donde tenías toda la ropa. Todas las almohadas, ¿no? Simón, todo, y salías, grababas la rola y salías todo bañado en sudor, güey. El sauna, el sauna estudio, el sauna estudio. La neta sí. O, por ejemplo, ya más cherry el asunto. Ya, o sea, no había un estudio como aquí que tiene tus paneles, esponjita ¿no? acústica y todo. Sí, no, güey. Eran cartones de huevo. Sí, obviamente sin el huevo, ¿no? Pero sí eran cartones de huevo pegados en la. Pero sí manchado, sí manchado. No, pero de huevo. Espérate, a mí me tocó estar en estudios que tenían cartones de huevo y los pegaban con Resistol 5000, güey. Porque era la única manera en la que agarraban en la pared. Salías bien intoxicado. Pero no, güey. El problema era cuando los pegaban también en el techo. Entonces estabas grabando y por el calor se derretía y te caían los cartones de huevo en la cabeza. Era uno de esos. A mí me tocó trabajar en una estación de radio, ya ¿Que tenía cartón de huevo? Tiempo. Sí, güey, precisamente en una estación, me daba mucha risa porque era una estación de radio cristiana, yo trabajé de operador ahí. Entonces de repente entraban los pastores a dar la palabra y a predicar, qué sé yo, pero me daba risa que de repente, no, sí, arrepiéntanse y no sé qué, y de repente se les caía, pum, uno de esos en la cabeza, güey. Se está manifestando. Sí, sí. Casi se iban por ese lado. Pero me llamó la atención que yo todavía, incluso hasta en estudios profesionales o en estaciones de radio, se usaba, güey, el cartón de huevo. Antes de que existiera lo que es el aislante acústico o la esponja que conocemos el día de hoy. Sí, ahora ya muy pro, ¿no? Sí, ahora qué fregado. Ahora ya está todo el rollo. Sí, güey. Ahora no te pones a hacer música hasta que esté un estudio semi-pro. ¿no? Sí, la neta. Sí, la neta, o sea, cambió la percepción de la gente y la gente también cuando empieza a hacer música ya van con esa mentalidad de hacer business. Si te fijas, los morros bien. Sí, ándale, ya hoy en día ya todos quieren hacer business. Antes no, güey, antes rapeabas o te metías a la música porque pues te gustaba la música. Ganarle era lo de menos para algunos. De hecho, hoy en día me entero de que en las escuelas existe el manager de los mejores que la mueven en el fútbol. Y les cobran, o sea, si quieres que este morrito vaya de tu equipo, tienes que pagar, o sea, tienes... Ah, caray, esa no me la sabía. Órale, ya se vende como Cristiano Ronaldo y como Messi. ¿Quién sabe, cana? Es que sabes que los tiempos han cambiado. Aparte de que hay que agarrar precisamente los talentos cuando recién van emergiendo, güey. Claro. Porque precisamente lo hacen por pasión y no por negocio. Güey. Exacto. Entonces ahí es cuando muchos que tienen el colmillo, dice, pues si este no quiere hacer negocio, pues yo sí hago. Simón, entonces a partir de ahí es cuando empieza a cambiar la mentalidad. Pero antes no está chida esta moda, del ser el colmilludo del business, porque al último terminas fregando gente que la neta, ¿no, güey? Pero sí, qué fea moda, la neta. Sí, porque no les daba nada a los jugadores, ¿eh? No, de los que yo me he enterado no por les eso daba te nada. como ahora, güey, que mucha gente produce raperos y el día de hoy pues ganan lana a veces sorderamente y no le dan nada de las plataformas. Nos hemos encontrado muchas historias de raperos hoy en día conocidos de que realmente nunca les dieron un peso. Al rato vamos a sacar un programa que se llame Raperos Casos de la Vida Real. ese sí estaría chido, ¿no? ¿Cómo te fregaron a ti en la industria? Oye, sí estaría chido ese cotorreo. A mí me dijo que me iba a dar fama, íbamos a ganar un Grammy y no me ha dado nada, ¿no? Es como... Cosas que pasaron de moda y nosotros seguimos haciendo, señor Downer, fue, por ejemplo, el hecho de como decíamos, de andar en este tipo de modas. Me acuerdo mucho de una línea que decía el señor Serko Fu que decía,
que se van a otra época y a ver qué toca. Tal vez baladas, patinetas y ROCK. O sea, que a lo que se metieran hablando precisamente de la película, de la canción de juguetes de Caballeros del Plan G, precisamente hablaba de ese tipo de gente que agarraba como moditas, ¿no? Pero yo creo que las modas nos hicieron ser lo que hoy en día somos, güey. Disfrutar precisamente. Y llegas a un punto en la vida donde ya no tienes ese paradigma de decir, ¿sabes qué? No, yo soy rockero y nada más voy puro rock and roll. O sea, yo me topo ya con gente que ya cambió su manera de pensar y dice, lo mismo te disfruto una norteña, güey, que un rock and roll pesado de Slipknot, güey. Que un rap de Cártel de Santa. Ándale, algo así más o menos. Que la gente que va a decir, Slipknot no es lo más pesado, pero para mí sí, güey, porque yo fue lo que llegué a escuchar. Moda, por ejemplo, escuchar Molotov. Eso estuvo muy de moda. Yo llegué a tener problemas con mi mamá. El que no brinca ni Dios salte. Simón, ándale, ahorita no, discos, ahorita ni de chiste, güey, esa rola. De hecho, creo que los andaban, en algún momento los quisieron demandar por esa canción. Sí, el año pasado. Pero, por ejemplo, yo llegué a tener problemas con mi mamá precisamente por escuchar ese tipo de canciones. Y es que también yo me la bañaba, güey, porque ponía Molotov cuando estaba mi abuela en la casa. mi mamá decía, mira, cuando yo estoy no hay bronca, pero está tu abuela. Tú brínquele, abuelita, brínquele. Y está bien que las pongas, pero ya que le quieras hacer slam a tu abuela, eso es lo que yo no comparto. Le tumbas la... No, pero por ejemplo, había una canción de Molotov que era una mentada, ¿no? O sea, una mentada de jefa. Pero sí, yo me acuerdo que la ponía a todo volumen. Órale. Simón, chino yo, chinas tú. Y así ese tipo de... Simón. Y la escuchaba mi abuela y mi abuela... Pues, ¿qué está escuchando este joven? Ahora imagínate a mi abuela escuchando el día de hoy lo que se toca en la radio. Eso está acá. Oye, pero si eras el revolcoso de la cuadra, ¿o no? Sí. O sea, el que le subía a todo volumen y te valía que eso lo que dijera. Yo siempre tuve, digo, y no por dármelas de acá, pero yo siempre tuve ese tipo de cosas que yo era como que la punta en algunos sentidos. Yo fui el primero, por ejemplo, en la colonia, en la Campillo, ahí en Gómez, el primero que anduvo en patineta, güey, de toda la colonia. A lo mejor había escatos, pero se juntaban en otros lados. Pero que lo vieron ahí en la colonia, fui yo el primero en traer la gorra roja como Fred Durst. Yo, por ejemplo, me peinaba, ahí te va, modas que yo agarré de peinados. Yo me llegué a pintar el cabello rojo, amarillo, azul, verde, morado, de todos los colores. ¿Nunca te llegaste a vestir como alguna caricatura que fueras fan? No, la neta. Yo sí, carnal. No es cierto, neta. Como Ranma y medio. No, como Arnold. Como Arnold. Una vez me vestí como Arnold, carnal, y llegué así al barrio y todos, ¿y este vato qué onda? ¿Por qué trae su sudadera? Sudadera azul, ¿no? Ándale. Y un chico de calor que hacía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a veces puede ser una moda. Es una de las cosas que yo me saco de onda con los morros de repente que voy en el camión, no sé, a las 11 del mediodía, 12, güey. Ves a los morros con 30, 40 grados y sudadera, güey, sudadera puesta, ¿no? Y a veces uno dice, ¿por qué trae sudadera el morro? Bueno, se entiende que a lo mejor en la mañana hay un poquito de fresquito, pero hoy ya se volvió una moda. Imagínate a lo que huele ese morro, güey. Ahora se coció. Sí, a eso agrégale que a veces así juegan fútbol y todo ese rollo. No, cállate. ¿Cómo les ha de oler el cuerpo? El cuerpo. La cuerpa. No, ahí te va, güey. Nada que ver con lo que estoy platicando. Pero precisamente hablando de morros sucios. Resulta, yo una vez estaba en la secundaria, güey. Y yo agarré muy de moda el empezar a jugar fútbol. Yo nunca he sido de atlético. Nunca he sido atlético, güey. O sea, ni de juegos ni nada. ¿Ni en la cama? No, bueno, sí. Bueno. Pero resulta que ese día no sé por qué me dio por jugar con los de mi salón, güey. Sí. Cano. No me decían Cano, me decían Israel. Israel, vamos a jugar, güey, la chingada. Órale, pues. Nos fuimos a jugar. Yo estaba en la técnica 68 ahí en Gómez. Órale. Digo, los que conocen por aquel lado, ya estaba aquel lado. En aquel entonces, en un lado de la 68 estaba la escuela de enfermería. Creo que todavía existe. Y tenían un campo de fútbol, pero típico de desierto de acá de la laguna es que los campos, es muy raro el campo de fútbol que te encuentras con zacatito, güey. Y era pura tierra, sí, era pura tierra, güey, o sea, nomás tenía las porterías y pura tierra. Haz de cuenta como película de Mad Max, güey, casi creo, más o menos. Entonces nos pusimos a jugar, ya estábamos jugando, y yo he sido una persona, te has dado cuenta, que suda bastante, güey, Simón. Entonces resulta que llegó un momento en el que terminamos de jugar y de repente se viene una tolvanera, güey, un remolino, y ahí se hizo machín, donde al Cano se le ocurre la genial idea, güey, de ir a meterse a ese rollo, güey. Ir a girar, ¿no? Sí, güey, casi, vente, vamos a meternos.
Y fui y me metí. No, hombre, empanizado. Salí empanizado, güey, sí, te lo juro. Salí todo empanizado. Todo espolvoreado. Por eso es que te digo que imagínate los morros. Ese era yo cuando todavía no estaba de moda ponerse sudando, carnal. Se te pegó todo. Se me pegó, sí, la neta sí, güey. Yo llegué a la casa todo así con chocolate, güey. Casi que... Pero esa es lo que iba con el comentario. O sea, imagínate, o sea, ese fui yo hace algunos años atrás que no estaba de moda ponerse las sudaderas. Ahora imagínate los que usan sudaderas, güey, a las 3 de la tarde con pleno mucho calor. En el Ruta Norte, ¿no? Sí, ándale, güey, porque luego esa es otra. No, en los camellos, ya, después platicaremos ese tipo de cosas, pero eso se está volviendo una moda que, pues, la neta, yo no sé si se vaya a quedar. Espero que no, güey, digo, porque pues no son el tiempo. Que ahora, que así como está el clima de loco, digo, yo siempre cargo mi sudadera. Yo también, creo güey. que hay que empezar la moda, aquí que vivimos en el desierto, la moda nudista, carnal. Esa sería Qué bueno que traigo lentes y no hubieras visto mis ojos de... pues bueno, digo, tú porque tienes bonito cuerpo, güey. Uno va a dar lástimas. Uno le va a decir, no, qué feo el gordo. A todo uno se acostumbra y para gustos colores. Sí, pero no creo que me acostumbre a ver gente encuerada en la cara. La neta, no. Digo, me acostumbré a ver otro tipo de desnudeces en la casa, ¿no? Claro. Pero bueno, pero a final de cuentas, este tipo de modas, o este tipo, ya sea modas de vestimenta, modas de programas de televisión. ¿Quién no grabó, por ejemplo, de la radio? O en el VHS. En el VHS. O por ejemplo, ahorita me acuerdo, ahorita que estábamos hablando de películas, yo creo que no hubo casa que tenía una casetera VHS que no tuviera una regresadora, que así se llaman, de esas de carrito, güey. Ah, cierto. Que le apretabas y salía así para que la metías adentro del carrito y se regresaba a la película. Para ver la película desde el inicio. Pero bueno, señor Dahone. Qué bonitos tiempos. Vamos a darle. Tiempos que quizás nunca van a volver, pero las modas sí, güey. ¿Tú crees para qué crees que funcionen las modas? Pues yo creo que para identificar a una generación, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas tú dices, la generación de los 80s y ya sabes más o menos cómo se vestían en los 80s. Es como una agenda, ¿no? Que era lo que te mencionaba, por ejemplo, precisamente el otro día, que yo le decía a un camarada que es de la nueva oleada de raperos que están saliendo ahorita, que ya se visten acá como de muchos colores y ese rollo. Yo le decía, güey, esa moda es de los 80s. Le digo, y si te fijas en películas de los 80s, van a traer la misma chamarra que a ti te gusta, la misma gorra que a ti te gusta, los chores, ya antes eran bermudas, ahora no, ya es short, o sea, que va por encima de la rodilla. A mí, sinceramente, no me gusta usar ese tipo de shorts, pero se está volviendo otra moda y es una moda que regresa, güey. Simón, que era, por ejemplo, cuando ya era rockero en aquel entonces, regresó la moda de los 60s y ahorita está regresando otra vez. Muchos tenían sus playeras psicodélicas, güey. Yo me acuerdo, espérate, antes de terminar, discúlpame, yo me hice una playera psicodélica, según yo, güey. La deslavaste. Echándole Cloralex, porque en aquel entonces no me sabía yo la técnica de cómo pintar una playera así, güey. Entonces yo agarré una playera morada. Simón. La puse en el suelo y le eché Cloralex así, para que hiciera una rueda. No, se hizo bien chido porque se veía así blanca y luego con morado. Se veía muy chingona. Pero yo no sabía que el Cloralex obviamente quema la tela, güey. Sí, entonces resulta que así me voy a la prepa, güey. Yo estaba en la prepa, era mi época de rockero, pelo largo, y según yo era hippie en aquel entonces. Así me voy a la prepa y donde un camarada de repente, no sé por qué agarran esa maña de repente jalarte ahí aquí la playera, el pezoncillo, ¿no? ¿Dónde le jale? Se rompe la playera precisamente por el cloro. Y ahí ando yo con la chichi de fuera por toda la prepa, güey. Y tu camarada con el pezón en la mano. Y el pedazo de tela, güey, la neta. Sí. Pero bueno, así nos despedimos de este podcast de Voces Urbanas, esperando que les haya gustado. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, ¿no, canalito? Claro que sí, esto fue Voces Urbanas. Es correcto. Gracias al señor Mr. Estéreo. Gracias a soliradio.com para que chequen ahí todo el contenido. Y pues si quieren venir a grabar su podcast también, chequen ahí en soliradio.com y todas las plataformas y redes sociales. Podcast 100% profesionales. Tú nomás llegas, te sientas, sacas tu tema y ellos se encargan de todo. Nosotros nos vamos, cuídense mucho. Así me buscan es. como Cano Alter Ego Radio. A mí síganme en Instagram como DahonerMX y encuéntrenos también como Voces Urbanas FM. Nos vamos, cuídense mucho. Adiós. Let's go. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.